presentaros a don Sergio Matián. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, ha ejercido la abogacía en diversos despachos de Barcelona y Tarragona y desde el 2008 es letrado de la Administración de Justicia por oposición en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Tarragona. Actualmente es presidente de Vox en la provincia de Tarragona y bueno, fue diputado en la 13ª legislatura, diputado autonómico, y actualmente es también en la 14ª legislatura, es diputado autonómico. Nos va a hablar de temas tan candentes como puede ser inmigración y seguridad, nos va a hablar de los MENAs, que están de actualidad, y luego pues hará unos temas colaterales pues explicándonos la legislación española y europea al respecto, las implicaciones electorales que hay y habrá, el tema de las ayudas sociales y las zonas de origen de la inmigración. Pido un fuerte aplauso para don Sergio y muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Voy a tener que abreviar porque eso que tiene dejar hablar a una mujer antes que uno, que se comen el tiempo, bueno, me pasa en casa también. Muchísimas gracias a Josep y también a Vicente por la invitación y también a todos ustedes, a todos vosotros por asistir, porque asistir hoy aquí, de verdad que lo digo con una muestra de respeto, me parece un acto de defensa de la patria. Es decir, hoy alguien que se preocupe un viernes por la tarde de venir a oír una conferencia sobre inmigración, que es el principal problema que estamos sufriendo en España junto con el de la vivienda, a mí me parece que de verdad es digno de aplauso y que seríamos nosotros los que tendríamos que aplaudirles a ustedes por acudir hoy a esta conferencia. Bueno, yo voy a tener que abreviar, como digo. A mí me han pedido, mi pretensión hoy, y seré breve, es que ustedes salgan de aquí con datos ciertos. Porque los datos son matemáticos, los datos no son fachas. Cuando uno sale de aquí con datos, pues uno acude a su círculo de amigos, a su círculo familiar y tiene argumentos para poder defender las posiciones en las que uno cree, y además con solvencia. Me han pedido que hable de inmigración y seguridad, que es un tema que yo trato habitualmente en el Parlamento, soy el portavoz de la Comisión de Interior, el responsable de los temas de seguridad e inmigración. Me han pedido que hable también del tema de los MENAs, haremos algunas pinceladas del tema de los MENAs porque creo que es un tema que preocupa mucho y daremos datos ciertos. Y también me han pedido que dentro de lo que es un cajón desastre trate algunos temas que creo que son muy interesantes y que también les aportarán luz sobre algunas cuestiones como son las implicaciones electorales de toda la cuestión de la inmigración ilegal, las ayudas sociales que reciben, quién las recibe y en qué proporción. Y luego también algo de la legislación europea, legislación española, ahí seremos muy breves, pero sí que creo que es bueno que al menos tengamos el dibujo, de porque a veces hay problemas que no se solucionan. Por ejemplo, le ha pasado a Meloni en Italia, ¿verdad?, que ha querido crear un campo, un centro para atender a los inmigrantes que han llegado mientras se tramitan sus expedientes, pero no le han dejado hacerlo en Albania. Pues explicaremos también por qué. Bueno, se ha dicho ya, hay dos tipos de inmigración. Voy a ser muy breve, pero hay que ampliar esos adjetivos que han utilizado mis compañeros en el uso de la palabra. Es decir, la inmigración puede ser, lo hemos dicho, legal, ordenada, integrable y ha de responder a las necesidades económicas del país de acogida. En ese caso, la inmigración es un activo para el país, ¿verdad? Los españoles fuimos un activo para Alemania cuando, pues, en los años 60, nuestros compatriotas marchaban allí con su maleta, su visado y su permiso de trabajo. Esa es una inmigración que es absolutamente positiva y buena, y la queremos para España. Luego hay otra inmigración, y todos los adjetivos que voy a decir son importantes. La inmigración ilegal, es decir, la que entra por fuera de los cauces, fuera de los puestos fronterizos habilitados para entrar en España. Ilegal, masiva, que también es muy importante. Descontrolada y desbordada en el espacio y en el tiempo. Esto es también un dato que luego nos va a interesar. ¿Por qué? Porque cuando la inmigración, ¿verdad?, procede, como nos pasa a nosotros desde África, de un continente con el que no compartimos nada, si viene un solo individuo no tenemos ningún problema. Es bastante probable que se pueda integrar. Es más, nosotros no somos ni racistas ni xenófobos. Cuando viene un sujeto solo, pues es muy probable que se integren nuestras dinámicas sociales, ¿verdad? Aquí viene un señor de Marruecos, un señor de Mali, y tiene la misma dignidad humana, así lo creemos los que somos cristianos, que la que pueda tener yo o la que pueda tener cualquiera de ustedes. El problema es cuando esa inmigración es una inmigración masiva y desbordada. Y en poco tiempo y en un espacio concreto de tiempo. ¿Por qué? Porque entonces la integración se vuelve una quimera. Es absolutamente imposible. Es imposible de gestionar. ¿Por qué una persona
que de origen, por ejemplo, marroquí, querría integrarse en España cuando todo su barrio es marroquí? Cuando se habla más árabe que español o catalán. Es imposible que esa persona se integre. Pues yo les diría que el fracaso de la inmigración viene por esos procesos de concentración, esos procesos que se han dado en todos los barrios suburbios franceses que ya conocemos, ¿verdad? En Saint-Denis, en Molenbeek en Bélgica, en Malmo en Suecia, en Cananglada en Tarrasa. Los sistemas de concentración han fracasado, no funcionan. Si a eso sumamos los procesos de aculturación, que también los ha mencionado Alicia, es decir, cuando pensamos o defendemos que todas las culturas son iguales. No, señores, no todas las culturas son iguales. Nosotros vivimos en la civilización más libre y próspera que ha conocido jamás la humanidad, basada en 3 pilares: el derecho romano, la filosofía griega y la religión judío-cristiana. Esto nos ha hecho ser una civilización privilegiada. Pero es que esto es una parte del mundo muy pequeña. Fuera de aquí no es así, ni para nada. Claro, cuando uno defiende esos procesos de aculturación, pues resulta que al final las sociedades multiculturales se convierten en sociedades multiconflictivas. Y es lo que está sucediendo en tantos países. Me ha hecho gracia un comentario que ha hecho y es verdad. ¿Por qué en España no estamos a los niveles de Francia, de Bélgica, de Suecia? Porque aquí la primera ola de inmigración fue de nuestros hermanos hispanoamericanos. Es así. Comparten con nosotros lengua, cultura, historia, religión. Ahora empezamos a tener esos problemas cuando subimos la inmigración de un continente con el que no compartimos absolutamente nada. Temas de seguridad. ¿Por qué la inmigración masiva tiene consecuencias directas en materia de inseguridad? ¿Por qué supone un aumento de la criminalidad violenta? Yo les preguntaré a ustedes que me dieran una razón. ¿Por qué? No hace falta que me contesten. Yo les voy a dar lo que yo creo. Les voy a dar 2 motivos. En primer lugar, el tema del mundo de las ideas. Es decir, la cultura, las ideas que esas personas traen en la cabeza es el primer ítem criminal de por qué la inmigración ilegal tiene impacto en la seguridad de nuestro continente. Luego ahora lo desarrollaré. La segunda es que no conocemos los antecedentes personales de las personas que entran cuando la inmigración es ilegal. No los conocemos, no lo sabemos. No sabemos si el que entra es un yihadista, si ha matado a su mujer en el país de origen, si ha violado a una niña y está aquí. No lo sabemos, no sabemos nada, no hay ningún control. Esas son las 2 razones. Tema de la cuestión cultural. Es muy importante, porque aquí no estamos juzgando ni la raza ni el color de piel. Aquí estamos juzgando el origen y la cultura. ¿Por qué? Porque hay culturas que son... La cultura y el origen determinan los usos sociales. Esto es así desde que el mundo es mundo. Los usos sociales positivos, la comida, la música, ¿verdad? Nosotros cuando éramos jóvenes oíamos pop español, Alaska, Bloquillo y tal, ahora que oyen nuestros hijos reggaetón. Nos han cambiado la música, la inmigración que ha venido de Hispanoamérica, nos ha cambiado los usos musicales. Nuestros hijos oyen otro tipo de música, pero también nos ha influido la inmigración ilegal, sobre todo procedente de África, en los usos negativos, que es el crimen. Por eso aparecen nuevas modalidades delictivas. Por ejemplo, las violaciones en manada, la técnica del mataleón, que utilizan ahora a lo mejor con las personas ancianas para poder robar el bolso, la dejan atontada pues privándole de la respiración. Los secuestros express, los asesinatos por encargo, los matrimonios forzosos, todo esto eran realidades delincuenciales que aquí hay gente de más edad que me podría decir que hace 15 años eran desconocidas en España y hoy están a la orden del día. Bien, hablábamos de las culturas. ¿Por qué esas culturas son incompatibles con los valores occidentales? Pongo varios ejemplos. Primero, hay culturas, sobre todo de países procedentes de África, en las que la violencia es un método habitual para resolver conflictos. Aquí tenemos el derecho romano. Aquí si yo me poleo con este señor, lo mando al juzgado, me pongo un pleito, pero no le pego un tortazo. Hay países en los que eso no es así. Las disputas se resuelven con violencia y eso nos ha venido aquí. Culturas donde las bandas criminales, países con culturas donde las bandas criminales son la autoridad. Allí no están los jueces y la policía, allí hay bandas. Y eso se estableció ahora en los suburbios, por ejemplo, de París. Ahora hay bandas, esos están barrios enteros controlados donde la policía, la autoridad judicial y policial no tienen ninguna incidencia. Son las bandas. Tercero, culturas donde no hay respeto a la mujer. En eso ya ha incidido Alicia y yo no voy a abundar. Pero, en fin, sí que quiero decir que hemos pasado en 10 años de no conocer los matrimonios forzosos a ver como, por ejemplo, en Tarrasa, ¿verdad? Se asesina a 2 pakistaníes, no en Tarrasa, pero fuera, que tenían concertado un matrimonio forzoso. Y como se niegan a contraer ese matrimonio forzoso, pues las mataron a las 2. 2 residentes de Tarrasa, 2 extranjeras residentes en Tarrasa. Bueno, yo quería haber puesto un vídeo y se me ha pasado, así que lo voy a poner enseguida porque creo que es entretenido y además nos dará razón, nos dará luz sobre por qué pues se produce esa situación. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien de tiempo porque yo soy muy obediente con el tiempo.
con una mano se me está haciendo más complicado. Vamos a ver ahora, ahí. Mirad. Pues vamos a ir. Señor Figó, yo y los españoles y la inmigración no estamos de acuerdo con tu ley de Ocupa. Es que yo me flipo, parece que este país va detrás. Estamos en 2024, tío. Así no va a mandar un país. Antes que pongas esta ley, hay que estar ahí pensando primero. Una persona no puede tener 5 o 6 casas, aunque sea de herencias. ¿Tú crees que esto ayuda a la economía española? Bueno, continúa el vídeo, quiero abreviar y dice, no podemos tener 5 o 6 casas, porque dice, ¿pero quién lo dice? Este señor me lo dice. Aquí hay una cosa que se llama derecho de propiedad privada, hay una cosa que se llama herencia, hay una cosa que se llama trabajo, inversión, sudor, y hay taxistas que tienen 2 o 3 casas porque han trabajado como locos para poder dejar un piso a sus hijos. Y viene este señor a decirme que no podemos tener 5 o 6 casas y que tiene derecho a ocupármela. Bueno, pues ese es el tema cultural, el tema de las ideas que yo les estaba exponiendo. Es decir, este señor viene con unas ideas que son incompatibles con las nuestras y ha venido aquí y encima le estamos ayudando y dando ayudas sociales. Este es otro caso de ocupación, pero fijaos lo que lleva en la mano este tío. Lo dejo aquí, pero este es un señor, es un senegalés que ocupa una casa y cuando viene el propietario dice, oiga, que esta es mi casa, y sale con un martillo. Le dice que se largue, que está él allí en esa casa. Es decir, esto es un poco lo que nos estamos encontrando, ¿no? Entonces, claro, este es el mundo de las ideas que os digo, el mundo de las culturas que son absolutamente incompatibles con la nuestra y que son la realidad cotidiana que nos estamos encontrando, ¿no? Y os pongo un ejemplo más. Esto es muy preocupante. Este vídeo que os voy a poner es un vídeo que se hacen unos jóvenes franceses porque tienen el pasaporte francés, pero son argelinos de origen y cultura, absolutamente argelinos de origen y cultura. Y estos vienen a decirle, hacen un vídeo que tiene 1,5 millones de visualizaciones en internet y cientos de miles de likes. Y en él, cada uno va pasando por la cámara y dice, cuando yo me case, pues son jovencitos, cuando yo me case, mi mujer, y en vez de decir, tendrá derecho a, oye, que aquí los derechos los hemos conquistado, los derechos de las mujeres los hemos conquistado. No, dice, mi mujer no tendrá derecho a conducir, no tendrá derecho a tener redes sociales, no tendrá derecho a salir con las amigas, y todos aplauden, no tendrá derecho a ir a la universidad, todos aplauden. Bueno, esto es lo que nos espera, ¿eh? Estos tíos son los que luego van a conformar la sociedad en Europa. Fijaos, es tremendo. Ma femme n'aura pas le droit de voyager avec ses copines. No podrá tener amigos hombres. Ma femme n'aura pas le droit de sortir après 19h. No podrá salir después de las 7. Ma femme n'aura pas le droit d'avoir des réseaux. No podrá tener redes sociales. Snapchat, Story, non, c'est mort. Ma femme n'aura pas le droit de travailler dans des JD, puis... No podrá trabajar en tiendas deportivas. No tendrá derecho a trabajar. Ma femme n'a pas le droit d'aller dans les salles de sport mixtes. No irá a gimnasios mixtos. Ma femme n'aura pas le droit de mettre d'habits courts. No usará ropa corta. Ma femme n'aura pas le droit de se réveiller après 9h. Ouais, bah non, mais oui, Sarah, tu vas te lever, faire le ménage, à manger. Dice, no se levantará después de las 9, dice otro. Sí, se levantará, pero a limpiar, a cocinar y a hacer toda la... En fin, esto es un poco la concepción que tienen sobre este mundo, ¿no? Bueno, pues nada más. Y luego el segundo motivo que os decía, además de la cultura, que es incompatible, las ideas que esta gente trae en la cabeza, en segundo lugar está el tema de que no controlamos los antecedentes cuando la inmigración es ilegal. Aquí entra quien quiere. Y claro, eso es un auténtico problema. Os pongo un ejemplo. Marruecos ha amnistiado a 20.000 presos en estos últimos 5 años. ¿Dónde van estos tíos? A su pueblo no van. Por su pueblo el pariente le espera para darle una tunda. Que cogen una patera y se vienen aquí. El yihadista detenido en Tarrasa en febrero del 2024, en una operación policial, resulta que estaba buscado por Marruecos por haber asesinado a su mujer, la quemó viva delante de sus hijos. En Marruecos cogió una patera y se vino a España. Ha estado 7 años en Tarrasa. Este inmigrante ilegal, 7 años haciendo en Tarrasa, y le detienen por una operación yihadista. Es decir, por una cuestión absolutamente distinta al delito que cometió en Marruecos. Pero claro, ¿cómo pudo este tío entrar aquí? Es increíble que no podamos controlar las fronteras y saber que este hombre tiene antecedentes y vetarle el paso, ¿no? O el caso del yihadista detenido en Mataró, que fue a combatir a Siria con el Daesh. Bueno, pues esta es la gente que nos está entrando aquí. En cuanto a los datos, vamos con los datos. Hombre, los datos no son fachas, ¿eh? Y es lo que siempre digo, a mí me parece. Los datos nos avalan en toda esta cuestión, ¿eh? Cataluña
Principio claro, somos la región de toda España líder en homicidios, en violaciones, en ocupaciones ilegales, en narcodelincuencia y en yihadismo. Puedo seguir, pero me quedo con estos 5 que son así los capítulos más importantes. Somos líderes, con diferencia. Cataluña 2024, homicidios consumados, 69 este año, acaba de salir el balance de criminalidad del Ministerio del Interior. Consumados, están los intentados, pero los dejo, es otra discusión. Los consumados, 69 en Cataluña, Madrid, 23, una tercera parte. Violaciones en Cataluña 2024, 1.742 violaciones. Es un 500% más que lo que había en 2016. En 8 años han crecido un 500% las violaciones en Cataluña. En Madrid, 664. Es casi un tercio. No llega a serlo, pero casi un tercio. 1.742 Cataluña, 664 Madrid. Datos de prisiones. Esto es muy interesante. No sé si llega a leer. En las prisiones actualmente hay 8.000 y pico presos, en las prisiones catalanas. Bueno, aquí están los extranjeros, que son exactamente 4.495. Yo creo que no se lee, con lo cual voy a seguir con la explicación. No me refiero a la pantalla porque si no, no se verá. 50% de los presos en Cataluña son extranjeros, cuando en la sociedad civil son el 17,1%. En el centro penitenciario de jóvenes, que es donde van los de 18 a 25 años, el porcentaje llega al 76%. Es decir, los últimos datos de esta semana de la Consejería son 292 chavales, muchos de ellos exmenas, luego lo comentaremos, 292. 222 son extranjeros, 70 son nacionales. Y no cuento los que están nacionalizados españoles, que los hay. Es decir, los españoles de origen son muchos menos, pero solamente contando con los extranjeros. Son 222 y 70 españoles, de los cuales, de esos 222, 137 jóvenes son marroquíes y 34 son argelinos. En total, 171 de los 292. Es decir, hay más argelinos y marroquíes con diferencia que españoles. Detenidos, esto es también un dato terrorífico. Hemos ido a los presos, eso no es discutible. Más del 50% de los presos de media. En el centro de jóvenes, el 76%. Vamos con los detenidos, que yo lo he pedido a la Consejería de Interior todos los años. Estos son los datos, ¿ves? Aquí lo firma Juan Ignacio y Elena. Detenidos por nacionalidad. En el 2022 hubo 12.000 españoles, 18.000 extranjeros, redondeando. Supone el 60% de los detenidos por Mossos de Escuadra. Pero vamos con los datos de este año. Fijaos que, por cierto, qué triste, eran en torno a 31.000 los detenidos en todo el año 2023. Vamos al 2024. Estamos hablando de 60.000 detenidos. Casi se han duplicado los detenidos. Bueno, pues de esos 60.000, 40.000 son extranjeros y 21.000 son españoles. El 65%. El porcentaje va en aumento. Ideas claras. 50% de los presos en Cataluña son extranjeros. 65% de los detenidos en Cataluña, de los detenidos policialmente, todavía no han pasado juicio, extranjeros. Además, hay que sumarle a todo esto que Cataluña es la región con más mezquitas salafistas de España. Hay 304 mezquitas en Cataluña, un tercio de las cuales son salafistas, es la rama más radical del Islam. Cataluña es la región con más operaciones policiales contra el yihadismo y más detenciones de yihadistas. En 2024, el 42% de las operaciones en toda España fue en Cataluña. Los matrimonios forzosos, que han aumentado a números insospechados. La Generalitat ha detectado ya 200 matrimonios forzosos en la última década. 200, es muy fuerte. Matrimonios concertados por el Islam. Bueno, pues según la Generalitat hay 7.000 niñas en Cataluña en riesgo de contraer un matrimonio forzoso. Ante todo esto, ella minimiza el impacto. Cuando le preguntamos en el Parlamento de Cataluña, dice, no, la inmigración enriqueix. La inmigración nos enriquece. Yo pienso, ¿toda nos enriquece? ¿Toda, de verdad? ¿Lo pensamos? En fin, como conclusión a este primer punto, nosotros pensamos que las sociedades que tienen modelos que funcionan como el nuestro tienen derecho a protegerse y a regular el flujo de las personas que acojan. En segundo lugar, tenemos derecho a controlar quiénes y cuántos entran en nuestro país, como cualquier persona controla quién entra en su casa. Muy bien, segunda cuestión, tema de los menas. Vamos acelerando porque si no, no me va a dar tiempo. ¿Vamos bien de tiempo? Yo tengo aquí a Josep que me tira las orejas. ¿Vamos bien? Y si no, pues abreviaremos. Bueno, tema de los menas. Me salto toda esta parte aquí. Es que eran datos que me interesaba dar. Sabéis que con Pedro Sánchez se han batido todos los récords en entrada de inmigrantes ilegales, que se sepan, porque no siempre se puede saber la última patera que ha entrado, pero según los datos oficiales han entrado en España más de 360.000 inmigrantes ilegales. En 2024 rozamos el récord histórico que estuvo en el año 2018. Han entrado en 2024 64.000 ilegales. Bueno, ¿por qué vienen cada vez más a nuestra tierra? Por el efecto llamada. Vamos con los menores extranjeros. Os comparto esta diapositiva.
no se ve, pero os voy a explicar lo que aquí pone. Estos son datos de la Conselleria de Derechos Socials, Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud. ¿Todo el mundo habla catalán aquí? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Pues Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud. Menas, en Cataluña, somos la segunda región después de Canarias. A 30 de septiembre del 24 había menas, que son menores de edad teóricos. Ahora os explicaré, teóricos. 2.347. Pero hay que sumar los exmenas, es decir, aquellos que ya han cumplido los 18 años. En total son 6.836, casi 7.000. Quedémonos con ese dato. ¿Cuántos jóvenes emigrados solos hay en Cataluña? 7.000. Este es un dato impepinable. Ahora viene lo gordo. De esos 7.000, el 95% son hombres. Aquí lo pone el dato. 95%. Parece que las mujeres pasan hambre, ni huyen de la guerra, ni nada de nada. Solamente huyen los hombres. El 96 tiene más de 16 años. Así cuando yo oigo a la consejera de Socials que dice sois crueles los de Vox, els nostres nens, y pensando, pues coño, si tienen todos 16 años o más, la mayoría 17 o 18. En tercer lugar, el 52 proviene de Marruecos. Es decir, todos vienen de Marruecos, Argelia o Mauritania, la gran mayoría, que son países que no están en guerra. Por tanto, que no nos intenten vender la moto porque no es verdad. 95% de hombres, 96% tiene más de 16 años y 52% proviene de Marruecos. Me he quedado solo con esta nacionalidad. Bien, nosotros hemos preguntado, queremos saber cuánto cuesta cada mena en Cataluña, pues es muy importante, el erario público, ¿cuánto nos cuesta nuestro bolsillo? Porque, oiga, mi hermana está separada, tiene 2 hijos y la verdad es que no llega a fin de mes. ¿Y aquí le están dando a los menas un dineral cada mes? Bueno, pues en Madrid se ha sabido que eran 5.500 euros prorrateando los gastos directos, ropa y alimentación, y los indirectos, que es el alojamiento, la enseñanza, el psicólogo, el educador social, se ha hecho un cálculo y eran 5.500 euros al mes por mena. Aquí no nos lo han querido decir, pero no distará mucho. Pregunta, ¿por qué los catalanes, de ese 52% de los 7.000, son exactamente 3.500 marroquíes, menas marroquíes? Pregunta, ¿por qué tenemos que mantenerlos nosotros? ¿Por qué tengo que costear yo a esos 3.500 niños? Cuando, por ejemplo, Marruecos está construyendo para la final del Mundial de 2030 un estadio de fútbol que vale 500 millones de euros. Cuando su rey Mohamed VI tiene una de las fortunas más notables del mundo. Y los tenemos que mantener aquí. Bueno, los exmenas de 18 a 23 años cobran una paga, 717 euros al mes en 12 mensualidades. Que lo sepáis. ¿Sabéis que el paro en Cataluña, el 24% de los jóvenes menores de 25 años está en paro? 1 de cada 4 catalanes menores de 25 años está en paro. A estos no les dan ninguna ayuda, a los exmenas desde los 18 a 23, 717 euros al mes. No sé si aquí habrá alguna viuda, pero es posible que a lo mejor cobre menos prestación de viudedad que un mena recién llegado a Cataluña. Datos de delincuencia. Esta diapositiva, pero es que no se leen bien, creo. Bueno, hay una aquí que me interesa que lean, que es un dato que salió en la prensa, en el periódico. El 18% de los menas caen en la delincuencia según los Mossos. Dices, hombre, qué poco. No, son 2 de cada 10. No está nada mal. 2 de cada 10. Si hay 7.000 en Cataluña, resulta que tenemos 1.260 delincuentes extranjeros campando por las calles de Cataluña. En fin, no está mal, ¿eh? Y luego aquí hay muchas noticias que creo que son alarmantes. Las leo, pero en fin, las he ido recogiendo aquí. La Razón, 12 de septiembre del 23. Un grupo de menas marroquíes asalta y roba a un turista en el centro de Barcelona. El fenómeno delictivo de los extranjeros menores no acompañados ha vuelto con fuerza a la ciudad. La Razón, 1 de mayo del 24. Un grupo de menas marroquíes siembra el pánico en Reus. Roban móviles a adolescentes y asaltan a la gente mayor por la calle. Tienen entre 13 y 17 años y buscan a personas que vayan solas. Bueno, pues este es un poquito el panorama. Frente a esto, ¿qué exigimos? ¿Qué deberíamos exigir los españoles? Primero, al gobierno de la Generalitat y al gobierno de la Nación. Hombre, que gobiernen para los nuestros, para los catalanes, no para los de fuera. Que los recursos para los de aquí y no para los de allí. Segundo, que se destinen, como digo, los recursos a las familias catalanas. Y en tercer lugar, que se garantice la seguridad en las calles. Y para todo ello, en Vox tenemos una receta, pero en fin, ya sé, aquí habla gente de todos los pelajes, de todas las ideologías, que tiene que ser así, pero que es billete de vuelta para estos chavales que vuelvan con sus padres o con las instituciones tutelares de sus países de origen, que aquí no los tenemos por qué mantener. Bien, tercer cajón, el cajón desastre. Voy con la diapositiva 14, que es esta. Muy breve, datos. En cuanto a las ayudas sociales, datos que nos han facilitado en el Parlamento. El 40% de las prestaciones de la renta garantida de ciudadanía, ¿saben ustedes lo que es? La renta garantizada de ciudadanía es como una prestación universal, ¿no?
El 40% son para personas que no tienen DNI. La mitad de las viviendas que adjudica la Mesa de Emergencia de l'Agència Catalana de l'Habitatge, repito porque es un poco complicado, la mitad de las viviendas que adjudica la Mesa de Emergencia de l'Agència Catalana de l'Habitatge son para gente que no tiene DNI, son para extranjeros, la mitad. Programa ACOL, ACOL del Departamento de Treball, dotado con 19 millones, exclusivamente para contratar inmigrantes ilegales. Si su hijo está en paro y quiere trabajar, no le van a dar trabajo. Tiene que ser un inmigrante ilegal. 19 millones de euros. Y las pagas para los MENAs de 717 euros mensuales en 12 pagas. Implicaciones, bueno, electorales. Esto es interesante. Las implicaciones políticas de la inmigración ilegal van en doble sentido. Son bidireccionales. En primer lugar, ¿quién tiene interés en esas implicaciones políticas? Los propios islamistas, los inmigrantes ilegales, tienen muchísimo interés en copar nuestras instituciones, en infiltrarse en nuestras instituciones. Y fíjense si es así. Mohamed Said Badawi, que es este señor de aquí, que sale con Pere Aragonés, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, el de la barba así prominente. Hay otro que tiene barba, pero es de Esquerra y es de Tarragona, y no es mal tío, pero en fin. El islamista. Este está expulsado por Audiencia Nacional, es un islamista radical que se dedicaba a captar jóvenes, sobre todo en Reus, por eso lo conozco con detalle, y a intentar infiltrarse en todas las administraciones públicas, locales, en fin, comarcales, etc. Pues este señor sale, fíjese, con Pere Aragonés, pero no solo con Pere Aragonés, sale aquí con Gabriel Rufián, con Pere, ¿cómo se llama este hombre que no me acuerdo? Con Joaquín Torra, con la exconsellera de Feminismos, Igualdad, Tania Verja, con Iceta. Sí, es un hombre bueno, que se ha procurado, se ha ido labrando una red de contactos, que es así penetra el Islam a través de organizaciones, hermanos musulmanes, etc., a través de gente como esta, pues con personajes de la izquierda, sobre todo, también de Junts. Estamos viendo aquí al señor Torra. Bueno, y la otra dirección de esas implicaciones son las implicaciones electorales. ¿Por qué? Porque los partidos de la izquierda, sobre todo los partidos de la izquierda, buscan el voto de esa nueva hornada de españoles que son primero regularizados, ¿verdad? Han oído ustedes que el Congreso ha aprobado que se regularice ahora prácticamente a 900.000 personas. Es un pacto que tiene el PP, el PSOE y todos pues, para primero regularización y luego viene concesión de nacionalidad. La última concesión, noticia que ha salido, por ejemplo, en prensa, es que Sánchez ha nacionalizado, esto es otro dato, a 237.000 marroquíes por buena conducta cívica desde que es presidente del gobierno. 237.000 marroquíes. Bueno, la noticia es importante. Hablo de las generales del 23 de julio, no me implico en las catalanas que tuvimos en marzo de este año, no. El del 23 de julio del 2020, ¿cuándo fueron? 23, ¿no? ¿Verdad? Sí. 23. Pues fíjese, el PSC arrasó en Cataluña con 19 de 48 escaños que le tocaban a Cataluña. Bueno, pues en Cataluña votaron el 23 de julio 3,5 millones de catalanes, de los 5,4 millones que están censados. Según el INE, en Cataluña hay 150.000 votantes que eran marroquíes con nacionalidad adquirida. 150.000, claro. Son 48 escaños los que se deciden en la región. Simplificando la ley de Hont, resulta que tocaban a cada escaño unos 75.000 votantes. Pues 150.000 marroquíes nacionalizados en Cataluña. ¿Cuántos escaños son? Dos. ¿2 escaños pueden determinar en unas generales un vuelco electoral? Sí. Pues en eso está la izquierda, en conseguir los votos de toda esta inmigración ilegal. Bueno, y acabo en esto, voy a ser muy breve porque es un poco he dejado para el final, no soy como las bodas de Caná, el mejor vino, he dejado lo más rollo para el final. Entonces resulta que esto es el episodio de la legislación española y extranjera, pero creo que es interesante. Legislación española, lo sabemos, ley de extranjería, ley 4/2000. Esta regula derechos y deberes de los inmigrantes y los procedimientos de regularización. Está el reglamento de extranjería, que la amplía y que regula los permisos de residencia y de trabajo, la ley de asilo y el Código Penal. Me detengo en el Código Penal, porque el Código Penal penaliza la inmigración ilegal organizada, las mafias y el tráfico de personas, pero no penaliza al inmigrante que ha entrado en patera, a diferencia de otros estados europeos. Por ejemplo, Hungría. Hungría es un delito entrar ilegalmente en el país. A mí me gustaría que mi país tuviera una legislación penal como la de Hungría. Que un tío entra saltándose la valla, pegando a la policía o asaltando las fronteras y que eso fuera un delito. Aquí es una infracción administrativa y prácticamente, no sé si ahora mismo lo debería ver, pero menos grave.
Bueno, legislación europea, Código de Fronteras Schengen, es muy importante, Reglamento de Dublín 3, este es muy importante, ¿por qué? Porque este es el que dice que donde un inmigrante solicita asilo, el país en el que un inmigrante solicita asilo es el que tiene que hacerse responsable del expediente total. Claro, eso es un rollo. Y sobrecarga a los países de primera entrada. ¿Quiénes son los países de primera entrada? España, Italia y Grecia. Claro, como este reglamento dice, claro, un tío que está en Suecia dice, que se apañen los de abajo, ¿no? Usted le ha llegado, usted hace el expediente. Claro, pues así estamos los países de aquí, ¿no? La Directiva de Retorno y el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. ¿Vale? Este también es importante, ha fracasado, reforzaba el control de fronteras, pero desde luego no ha sido operativo. Lo de Meloni me lo salto porque si no me van a regañar, pero que sepan que Meloni va a emprender un nuevo plan para crear esos centros que tuvo, por ejemplo, Gran Bretaña, el Reino Unido, los tuvo en Ruanda. ¿Cuál es la pretensión de Meloni? Meloni es decir, oiga, mientras decidimos este señor que ha pedido asilo, que muchos lo piden de forma fraudulenta, porque aquí el problema que pasa es que llegan aquí asesorados por abogados, por ONGs, por historias, llegan aquí y lo primero que te hacen es pedir asilo, mientras se tramita su expediente de asilo, su petición de asilo, un tío que está en Barcelona resulta que está en Cuenca ya, y búscalo. Se ejecutan en España menos del 20% de las órdenes de expulsión dictadas por autoridad. Menos del 20%. Y pues está haciendo una nueva estrategia, y yo creo que lo logrará, primero porque se la han tumbado, porque dice que era incompatible con el convenio de Ginebra, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se lo ha tumbado, pero eso lo rediseñará y yo creo que al final lo podrá lograr. Vale, y ya está. Es decir, en España, ¿qué funciona? Pues funciona, hombre, el control en aeropuertos funciona, y denegaciones de visado, esto funciona. No funcionan las fronteras terrestres y marítimas, lo sabemos, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en Canarias, ni en Baleares, ni en la costa, ni en el litoral mediterráneo. No funciona nada, control de fronteras terrestres y marítimas. Las regularizaciones masivas son un desastre, y yo creo que lo voy a dejar aquí porque si no aburriré a este público tan paciente que ha venido a atendernos. Pues nada más, solamente decirles que al final nosotros pensamos que la solución actual, y de verdad que no queda otra, es el bloqueo migratorio. Si tiene que salir la Armada a patrullar por los mares, por el Mediterráneo y por el Estrecho, que salga, no para pegar cañonazos a los cayucos, como suele decir la izquierda, eso es inhumano, no lo haría nunca nadie, pero sí para ser un elemento disuasorio y para impedir que entren en aguas españolas. Por tanto, bloqueo migratorio, naval y repatriaciones, deportaciones masivas. Es que no queda otra. Si no, no salvaremos a los españoles ni devolveremos la seguridad, la prosperidad y la identidad nacional a este país. Muchísimas gracias.